El mate de María, una leyenda gaucha. En los vastos y gélidos confines de la pampa argentina, donde el viento helado lamía las soledades y el horizonte se perdía en la bruma, vagaba un gaucho de nombre Martín Fierro. No el del poema, sino uno de tantos hombres de a caballo, de piel curtida por el sol y el frío, y de alma silenciosa como la tierra que pisaba. Martín era un hombre solo, con la soledad de los que han visto demasiado y han perdido casi todo. El frío, más que una condición climática, se había convertido en un compañero perpetuo, una helada que no solo calaba los huesos, sino también el espíritu, apagando el fuego de sus luchas y esperanzas. Había días en que el mate, su fiel consuelo, apenas lograba entibiarle las manos, no así el corazón, que se sentía un trozo de hielo. Una tarde, cuando el sol se despedía tiñendo el cielo de ocres y morados, y el frío comenzaba a apretar con más saña, Martín se encontró al borde de la desesperación. Sus fuerzas flaqueaban, el cansancio lo rendía y la punzada de la soledad era insoportable. Se apeó de su caballo, recostándose contra el tronco de un ombú solitario, y cerró los ojos, anhelando un calor que ya no recordaba. Fue entonces cuando una presencia delicada, casi etérea, lo hizo abrir los párpados. Frente a él, bajo la tenue luz del atardecer, se alzaba una paisana. Su figura era esbelta, su rostro, aunque joven, irradiaba una serena sabiduría. Llevaba un velo celeste, del color del cielo más puro de la mañana, que le cubría la cabeza y caía suavemente sobre sus hombros. En sus manos sostenía un mate, una calabaza humilde como la suya, pero que emanaba un vapor sutil, casi imperceptible, distinto a cualquier otro. La paisana, con una sonrisa que deshelaba el aire, se arrodilló a su lado y, con gestos pausados y llenos de gracia, comenzó a cebarle mate. Pero el agua que utilizaba no era de ningún arroyo conocido. Era un líquido cristalino, con un brillo interior, que parecía traer de un pequeño cuenco de barro que llevaba consigo, y que, según sintió Martín, venía de un lugar mágico, de una fuente oculta en las entrañas de la tierra. Martín tomó el primer sorbo, y una oleada de calor indescriptible lo invadió. No era el calor superficial de un buen mate, sino uno que nacía desde lo más profundo de su ser, expandiéndose por sus venas, disolviendo el hielo que aprisionaba sus órganos, sus músculos, su alma. Cada sorbo era un renacer. Sus miembros entumecidos recuperaron la agilidad, el cansancio se disipó como la neblina matutina, y el fuego de la vida, que creyó perdido para siempre, volvió a encenderse en su interior. La desesperación que lo había acorralado se esfumaba, reemplazada por una fuerza renovada, por la certeza de que aún había camino por andar. La paisana lo cebó en silencio, con una paciencia infinita, hasta que Martín sintió que su cuerpo vibraba con la energía de la primavera. Al final, con el mate vacío en sus manos, el gaucho se atrevió a preguntar, con la voz aún ronca por la emoción: «Paisana, su merced me ha devuelto el alma al cuerpo. Dígame su nombre, para no olvidarlo jamás». La joven lo miró con ojos profundos, que reflejaban la inmensidad del cielo, y le respondió con una dulzura que le llegó hasta lo más hondo del alma: «Puedes llamarme simplemente María. Aunque, si lo prefieres, muchos otros me dicen madre». En ese instante, el velo celeste de María, que antes parecía un simple atuendo, se transformó ante los ojos de Martín en un manto resplandeciente que se desprendió suavemente de sus hombros y se posó sobre los de Martín, tibio y suave como un abrazo materno. No era un manto cualquiera, era el reflejo del cielo, la promesa de consuelo. Luego, María le entregó el pequeño cuenco de barro que contenía el agua secreta, el líquido que había obrado el milagro en su cuerpo. Sus ojos lo miraron con una intensidad que no admitía dudas, y su voz, que antes era suave, ahora resonó con la fuerza de un susurro divino. «Martín, escucha bien mis palabras, pues en ellas está la clave para que esta agua jamás se agote». El gaucho asintió, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, dispuesto a memorizar cada sílaba. «Esta agua que te devuelve la vida,
que te calienta el alma y te da fuerzas para seguir, no está destinada a ser guardada para ti solo. Continuó María, su voz llenándose de una ternura infinita. Para que su caudal nunca disminuya, para que su magia perdure en el tiempo, debes compartirla. Cada vez que te cruces con un alma perdida, con un ser abatido por el frío de la soledad, por el desamparo o la tristeza, debes ofrecerle un mate cebado con esta agua. Martín la miró, comprendiendo la magnitud del encargo. ¿Compartir, María, con todos los que encuentre?, preguntó, la voz cargada de una mezcla de asombro y reverencia. Con cada uno, Martín. Con el viajero extraviado, con el peón cansado, con la viuda desamparada, con el niño hambriento de esperanza. Afirmó María, su mirada posada con bondad en el gaucho. Cada mate que comparta será un eslabón que unirá los corazones, un fuego que encenderá la chispa de la vida en otros. Y en cada corazón que toques, esta agua se multiplicará, y su poder, en lugar de disminuir, crecerá, haciéndote aún más fuerte. Pero, ¿y si no tengo suficiente? ¿Si se acaba?, inquirió Martín, con una leve preocupación. María sonrió, una sonrisa que era la luz misma del cielo. Y jamás se acabará, Martín, si tu intención es pura y tu corazón generoso. La fuente de esta agua no es de la tierra, sino del amor. Y el amor, cuando se comparte, es inagotable. Cada vez que ofrezcas un mate con esta agua, estarás llevando un poco de mi calor, un poco de mi consuelo, a las almas que lo necesitan. Así fue como Martín Fierro, el gaucho solitario y abatido, se levantó de aquel ombú transformado. El manto celeste de María le servía de ponchó, abrigándolo no solo del frío exterior, sino también del que antes habitaba en su interior. Montó su caballo, con el cuenco de agua mágica bien sujeto, y comenzó un nuevo andar por la pampa. Desde aquel día, la figura de Martín, con su ponchó celeste y su mate humeante, se volvió un faro de esperanza en la inmensidad. Cabalgaba incansablemente, buscando no destinos, sino encuentros. A cada rancho, a cada fogón solitario, a cada sendero empolvado, llegaba el gaucho con su ofrenda. Cebaba mate con el agua secreta de María, y observaba cómo el calor, primero físico y luego espiritual, se extendía por el cuerpo y el alma de quienes lo recibían. Los ojos cansados se llenaban de brillo, los semblantes sombríos se iluminaban con una sonrisa, las voces apagadas recuperaban el tono. Y la leyenda creció. Los paisanos hablaban del gaucho del mate de María, de aquel hombre que no solo entregaba una infusión caliente, sino también un pedazo de esperanza, un eco del amor maternal. Se decía que en las noches más frías, el manto de Martín resplandecía con una luz suave, guiando a los desorientados. El frío de la pampa, que antes lo había dominado, ahora parecía retroceder ante su paso, dispersándose como un mal recuerdo. Martín Fierro nunca volvió a sentir la soledad de antes. Su corazón, antes helado, ahora ardía con la llama de la generosidad y el propósito. Cada mate compartido era un vínculo, una oración silenciosa, una promesa de que, incluso en las tierras más inhóspitas, el calor del amor y la compañía siempre encontrarían un camino. Y así, el gaucho, llevando un poco del calor de María a las almas perdidas, se convirtió en la viva prueba de que la verdadera fuerza reside no en resistir el frío en soledad, sino en compartir el fuego que nos habita.